del peronismo propiamente dicho. Entonces, tal vez, digo, no haya nada que restaurar, o sí, pero en el marco de la incertidumbre nadie sabe, y hay un juego de acción colectiva muy difícil de lograrse, en donde quizás si uno habla con los principales actores, los dos, los cuatro principales actores, no tenga idea acabada en función de la atomización, fragmentación o la cantidad, no digo infinita porque sería poco serio, pero por lo menos muy alta de escenarios posibles de darse. Algunos que tienen que ver con volver hacia atrás y otros no necesariamente. Entonces, yo diría, hay una dispersión y ni siquiera los líderes tienen claro cómo salir de esta atomización, de esta fragmentación institucional, que vuelvo a insistir, en lo único que hoy lucran algunos es en que quizás los personalismos priman más que las instituciones, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, el personalismo argentino más consolidado es el de Kirchner. Tal es así que, por ejemplo, si uno hoy analizara aproximadamente 23, 24 escenarios de primera vuelta, Kirchner empata en uno y gana en 23. Sin embargo, pierde 24 escenarios de segunda vuelta. Digo, esta es la complejidad en la cual está sometido un tironeo que va y viene y que ni los propios líderes saben cómo desenredar esta madeja muy, pero muy, muy enredada. Después te voy a preguntar quién pierde en esa segunda vuelta. Yo le voy a dejar planteado a Marcelo una pregunta para el próximo bloque. Nos vamos a ir al corte ahora. Digo, generalmente las situaciones económicas provocaron episodios o remesones políticos. Hoy la situación económica o macroeconómica, te diría que de cara al año 2010 viene bastante bien, teniendo en cuenta las perspectivas que tiene la Argentina desde el punto de vista de los commodities y inclusive si hablas de crecimiento de hasta 7 puntos, 8 puntos de nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el quiebre para que hoy la política tenga influencia directa en las repercusiones de la economía? Que, como decía Negri, hay evasión de divisas, se va desde el país 47.000 millones de pesos, de dólares, la situación aparece como inestable, la gente o el empresario no quiere invertir, hay falta de confianza en el gobierno. Todo eso lo planteamos cuando regresen. Ya volvemos. 2006, 2007 hasta ahora, uno podría decir que ya ha habido un efecto de la economía sobre la política que ha sido la erosión del caudal electoral kirchnerista. Uno si ve el triunfo de Cristina Kirchner en el 2007, es un triunfo casi pírrico, o sea, fue la presidenta que ganó una elección con el menor caudal de votos y había comenzado ya a perder buena parte del electorado de clase media. La mayoría coincide como consecuencia de un proceso inflacionario que se había desatado antes. Pero es cierto también de que, como vos decías, frente a un escenario que se abre en relación al 2010 con buenas perspectivas, aparece hoy la política, aparecen estos conflictos políticos como cerrando ese camino que aparecía inicialmente como promisorio. Y yo creo que tiene que ver, sí, ciertamente con una dinámica política, con un modo de hacer política que hay en la Argentina y que se ha ido consolidando. Un modo de hacer política que plantea algunos patrones, solo dos para decir rápidamente. Por un lado, la necesidad del Poder Ejecutivo Nacional de concentrar poder de decisión en función de esta enorme fragmentación política que hay. Es muy difícil gobernar hoy en la Argentina generando consensos, justamente por esta enorme fragmentación. Y fragmentación asentada en personalismos que ganan frente a la opinión pública en la medida en que se potencia ese personalismo sobre la base de ciertos conflictos. Y generando concentración, que es lo que hizo el kirchnerismo, lo que se hace a su vez es generar aún más conflicto, porque apenas hay alguna grieta política o alguna grieta económica, la oposición o los sectores que han sido relegados por esa concentración de poder, lo que hacen es reaccionar de modo virulento, y eso se está viendo también hoy. Hay cosas que está haciendo la oposición que no se entienden ni en términos de beneficio político, ni en términos de beneficio económico. Lo que se entiende es precisamente eso, el resultado de un proceso de creciente exclusión, de generar incertidumbre y de generar animadversión en actores políticos que ven la posibilidad de recuperar centro en la escena y que van ahí con todo, sin hacer mucho cálculo de cuáles van a ser los resultados políticos. Yo creo que la Argentina hoy enfrenta una situación muy complicada
en términos políticos, no se ve una solución en el corto y en el mediano plazo. Es más, me da la impresión de que esto se sigue retroalimentando y creo que si no se encara de modo firme y de un modo lo más racional posible la temática de qué hacemos con las instituciones políticas en la Argentina. Hay un partido, creo que es el socialista, que comenzó a discutir esto, ¿no? Comencemos a discutir de nuevo la posibilidad de cambiar el sistema político argentino, de empezar a discutir la posibilidad de ir hacia un sistema parlamentario, aunque no sea ese efectivamente, sino comenzar a discutir qué hacemos con las instituciones políticas, porque efectivamente creo que de seguir en esta dinámica de aceleración de los conflictos, no va a haber panorama económico bueno que alcance, ¿no? Mario, vos decías al terminar el otro bloque que en un escenario de 24 posibilidades, Kirchner gana en primera vuelta en 23 y pierden una o empatan una. Empatan una. Y que en la segunda vuelta se da la inversa. ¿Cuál es la razón concretamente? Bueno, la razón o los escenarios tienen que ver con la cantidad de actores y la cantidad de alianzas partidarias, ¿no? Digo, porque hay escenarios muy complejos. Por ejemplo, al peronismo disidente le va a costar mucho, si efectivamente quiere como partido disidente, constituirse como un actor en función de la nueva ley electoral. La otra alternativa, evidentemente, es jugar a una interna, a una primaria, como hoy se llama técnicamente, abierta, obligatoria y simultánea. Sin embargo, la posibilidad de que Kirchner gane hoy una primaria es total. Prácticamente el 100% de los escenarios de la interna o de la primaria, técnicamente hablando, adentro de la interna del peronismo, evidentemente las ganaría Kirchner hoy, aún agrupándose varios los actores disidentes. Este es un juego. La otra lectura, en función de poder explicar lo que preguntaba Ricardo, tiene que ver con la dispersión de actores en la primera vuelta. Evidentemente, por ejemplo, si aparece Pino Solanas y hay pocos actores, Pino Solanas se superpone electoralmente con Kirchner. Hoy Pino Solanas tiene muy poco voto, pero digo, para sorpresa es la mejor imagen del país. Número 1 Pino Solanas, número 2 Ricardo Alfonsín, número 3 Cobos. Digo, es muy curioso, sin embargo, las dos mejores imágenes prácticamente no tienen votos. Ahora, el poco voto que puede tener, que de alguna manera es altamente significativo en el escenario de fragmentación que Marcelo señalaba, me refiero a Pino Solanas, llega aproximadamente de un 9 a un 11%, dependiendo qué tipo de escenario se da. Es suficientemente importante, si sabemos que quien más votos tiene en el país en primera vuelta no supera en ningún modo el 30%, que Pino Solanas aparezca o no aparezca en el escenario y que evidentemente favorezca o desfavorezca el kirchnerismo, ¿no? Esta es otra explicación. Ahora, no obstante ello, también es interesante ver cómo se posiciona probablemente los candidatos. Es un juego absolutamente hipotético y quizás coyuntural, que el día de mañana ya pierda sentido esto que digo, ni siquiera digo los porcentajes, ¿no? Pero sí en marco de referencia es muy interesante saber que cuando se va a un balotaje, hoy Kirchner es derrotado por una ventaja altamente considerable por parte de Cobos. Sin embargo, es apenas derrotado en la segunda vuelta si el balotaje se diese con otro peronista. Y hay un juego también que para el propio Kirchner tiene una difícil salida, una encrucijada muy interesante, al mismo modo que en el otro bloque hablamos de la encrucijada en la cual estaba inmerso Cobos, que es la de Kirchner, en el sentido de ser, ¿qué hago con el PJ? ¿Por qué? Porque, curiosamente, si se alienta al PJ disidente a que participe en la elección y Kirchner fuese primero y el PJ disidente segundo, las chances de Kirchner ganar son totales. Sin embargo, el modo de acercarse a Cobos en la segunda vuelta es que se dé el juego del PJ unido, que no aparezca el PJ disidente de modo autónomo, y en ese PJ unido que Kirchner gane, y que el voto que no ha votado a Kirchner en esa interna no emigre, por lo menos en masa, o que pueda retener parte del voto del disidente adentro del peronismo, y que se acerque hacia el votante de Cobos, que se acerque hacia o que achique la diferencia que Cobos hoy tiene en la segunda vuelta. Digo, esto es muy curioso. Ahora, tampoco hemos analizado aquí qué empieza a suceder con un Ricardo Alfonsín ascendente, ¿no? Que hoy no tiene votos, pero que poco a poco empieza a discutir en ese juego muy personalista, en esta guerra de egos, como alguna vez le he llamado, que empieza a reclamar por más escenario público, ¿no? Es un juego abierto, yo diría, el sistema de partidos y la oferta electoral hacia adelante está absoluta, pero absolutamente competitiva en el marco de la todo va a depender si las elecciones se dan en el tiempo previsto. Aunque se adelanten, el nivel de competitividad sigue siendo muy alto. Marcelo, por último, Mario tocó un tema que es el tema de los liderazgos. Es decir, hay ausencia de liderazgos en la oposición y salvo el de Kirchner, otro prácticamente dentro del justicialismo
alargado su candidatura, pero da la impresión de que no tiene el push suficiente como para poder convertirse en tal. Pero hay un dato singularmente importante de la política: la gente dejó de creerlo. ¿Por qué? ¿Es simplemente por la dirigencia política o porque la gente hoy se obstina ante lo que promueve la dirigencia? Bueno, yo no tengo datos de encuestas como tiene Mario, pero a mí me da la impresión